Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marquín. Buenas noches, Manuel. Bueno, una noticia recorre el mundo. Después de siglos se abre la tumba de Jesús. Sí, señor, y muchas cosas muy curiosas e interesantes se consiguieron allí. El Santo Sepulcro es un lugar en Jerusalén considerado por varias religiones, entre ellas las principales iglesias cristianas, el lugar donde fue sepultado Jesús hace más de 2000 años. Para restaurar el lugar se tuvieron que poner de acuerdo las iglesias católica, ortodoxa, griega y armenia en la forma de financiar los dólares, o 3 millones de dólares, 33 millones de dólares, no sé cuánto que cuesta el proyecto. Y no fue fácil, tanto que el inicio de la restauración se vio aplazado por discrepancias entre las tres denominaciones cristianas que administran ese lugar sagrado. Bueno, los expertos que ya comenzaron a trabajar están enfocados en el edículo, una pequeña cámara dentro del templo que se cree fue el lugar donde el cuerpo de Jesús fue lavado, envuelto y enterrado. La última refacción del templo fue en 1810, después de un incendio. Ahora, por primera vez en siglos, abrieron la tumba donde se cree Jesús descansó tras su crucifixión para que los investigadores examinen el sepulcro de Jerusalén. El lugar hace referencia a la sepultura de Jesús en una época comprendida entre el año 30 y el 33. Entre los sitios religiosos de Tierra Santa, el Santo Sepulcro es sin duda uno de los mejor datados históricamente. El Santo Sepulcro es uno de los monumentos más extraordinarios de la historia, no solamente de la historia cristiana, sino de la historia de Occidente y de la cultura en general. El Santo Sepulcro es uno de los pocos monumentos que después de la conquista de Jerusalén por los musulmanes ha permanecido cristiano y por tanto es también signo no solamente de la fe cristiana, sino también de la posibilidad de convivencia entre las distintas religiones. En el año 637 se produce el Pacto de Umar, por el que los musulmanes que habían conquistado la Tierra Santa se comprometieron a respetar el Santo Sepulcro para el culto cristiano. Y esto es un pacto que se ha mantenido hasta nuestros días. Es muy significativo que cuando se prevé la restauración del Santo Sepulcro, que fue a principios de este año 2016, no solamente las iglesias cristianas, sino los musulmanes, el rey Abdalá de Jordania concretamente, se ofrecieron a financiar los gastos de su restauración. ¿Por qué digo esto? Porque el Santo Sepulcro para los cristianos es el signo de la verdad más importante de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Para los musulmanes es también un signo, porque Jesús es una de las figuras más respetadas en el Corán. ¿Qué decirles sobre esto? La restauración del Santo Sepulcro ha levantado una grandísima expectación, como se ha podido ver en la prensa mundial, pues lo primero que se hizo fue proceder a restaurar lo que es la piedra concreta donde reposó el cuerpo de nuestro Señor, según la fe. El significado religioso dado al Santo Sepulcro dentro del cristianismo es importantísimo, pues en el interior de este recinto se encuentra tanto el Calvario, donde Jesucristo murió, como su sepulcro, lugar en el que, según afirman los evangelios, resucitó al tercer día de su muerte. Por esta razón, el sepulcro es el centro principal de la basílica. La capilla que lo contiene en medio de la llamada rotonda al frente del coro de los griegos es conocida como Resurrección. La tumba está en la iglesia del Santo Sepulcro, Ciudad Vieja de Jerusalén, cubierta por una capa de mármol desde el año 1555. Según los evangelios, antes de la muerte de Jesús, el sitio era una tumba ya habilitada como tal, pero no utilizada todavía, propiedad de un rico judío, seguidor de Cristo, llamado José de Arimatea. Se trataría de un hueco horadado en la roca que podía taparse con una gran piedra destinada al efecto para que rodara o se deslizara hasta la abertura del nicho. Científicos de diferentes partes del mundo abrieron por primera vez en siglos la tumba de Jesucristo. Según informó la National Geographic Society, ¿qué misterios revelaría aún esa tumba a la humanidad? ¿Quién incentivó la excavación de la tumba de Jesucristo? ¿Qué esperan encontrar los arqueólogos con estas excavaciones? ¿Cuál es la posición de la iglesia ante estas excavaciones? Bueno, aquí tenemos con nosotros a una socióloga y profesora universitaria que es María García de Fleury. Ella nos va a comentar un poco sobre la historia de este lugar sagrado que en este momento está siendo objeto de una exploración con fines restauradores.
María, ¿desde cuándo existe? Porque ahí no sé si habrá discrepancia en la fecha, pero ¿desde cuándo existe ese lugar allí? Bueno, fíjate, Jerusalén, la traducción de Jerusalén es la ciudad de la paz. Esa Jerusalén es ciudad santa desde hace más de 3.500 años. O sea, estamos hablando de que ahí pasaron los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, los grandes profetas. Ese es el lugar de nacimiento del judaísmo, del cristianismo. Los musulmanes lo toman como tierra santa. Es tierra santa y sagrada para el mundo entero. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero es la tierra de Jesús para nosotros como católicos y cristianos. Es la tierra de Jesús, es la tierra donde Jesús nació, Jesús creció, predicó y murió y sobre todo resucitó. Sí, pues ahora, lo fundamental de todo ese lugar de Santo Sepulcro es eso, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando si nos vamos hacia la parte más del Santo Sepulcro, como dice, la iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia que se construye muchos años después de la muerte de Jesús. Hacia el año 33, cuando Jesús muere, se convirtió ese lugar de la calavera, porque verdaderamente había unas piedras que parecían como con unos ojos y una boca. Lo llamaban el lugar de la calavera, y ahí sepultaron a Jesús, como tú muy bien dijiste, en la tumba de José de Arimatea, que era un rico que tenía ahí una tumba que estaba vacía, nunca la habían utilizado. Y la forma en que enterraban a los muertos era poniéndolos sobre una lápida y enrollados en sábana. Como a Jesús no tuvieron tiempo de preparar lo demás, porque era viernes y empezaba el día sagrado, el Shabbat de los judíos, entonces lo pusieron y las mujeres fueron el domingo para ver qué iba a pasar, o sea, para prepararlo, acomodarlo, ¿no? Y se encontraron que ahí no estaba, que las sábanas donde estaban envueltas estaban puestas de un lado y las otras estaban puestas del otro. Es muy interesante porque ese lugar se convierte en un lugar de peregrinación por mucho, mucho tiempo. Hacia el año 134 después de Cristo, o sea, 100 y pico de años después, el emperador Adriano, que era romano, agarró y dijo, este lugar no quiero nada que ver con los cristianos, no quiero nada que ver con los judíos, este lugar es romano, se acabó, y ahí sobre eso montó un gran templo de Venus, para Venus Afrodita. Imagínate. Pero los tiempos cambian, la gente fallece, ¿ves? Y entonces empieza a volver a salir la verdad. El emperador Constantino, cuando estaba de gran jefe, el emperador Constantino le da el permiso a su madre, que era una católica, que vaya a Jerusalén, ¿sí?, a buscar los recuerdos, los restos. Una gran cristiana, y por eso él se convierte. Exactamente, él se convierte al final de su vida, pero él le da el permiso a la mamá, y es la gran Santa Elena. Y ella empieza a tumbar este templo de Venus, porque empieza a ver que por ahí estaban el lugar, por la tradición de la gente, ese era el lugar donde había muerto Jesús, donde habían enterrado a Jesús y donde había resucitado, de acuerdo a la tradición. Entonces empieza, y entonces encuentra allí lo que se conoce como la Vera Cruz. Encontró 3 cruces, ¿no? Y hay una que la llaman la Vera Cruz porque esa cruz, todo lo que tocaba esa cruz, lo convertía en un milagro, algo sobre lo natural. Las otras cruces no hacían nada, pero esta en especial tenía algo particular. Y bueno, entonces se cree que esa es la cruz. Se cree los restos, pues, de la cruz. Que esa es la verdadera cruz donde clavaron a Jesús. Pero luego ella empieza a buscar los restos y encuentra efectivamente la piedra donde los judíos ponían a los difuntos, y donde se dice que estaba, y de acuerdo a la lectura de los evangelios. Claro. Porque acuérdate que los evangelios, que son los libros sagrados para los cristianos, tú no puedes criticar ni a los libros de los musulmanes, ni a los otros libros que fueron escritos 200 y pico años después. Los libros de los cristianos fueron escritos en el año 65, o sea, 30 años después, en el año 80, el más tardío es el año 90, o sea que en los 3 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen personas que estaban vivas para ese momento y que han podido decir, eso no es verdad, eso sí es verdad. Y por lo tanto, algo fascinante, la gente empieza a ver que la tradición de Mateo dice que la tumba estaba vacía, habla de la tumba vacía. ¿Ves? Y efectivamente, a lo largo de los años, esa tumba han encontrado y han repetido muchas veces que la tumba estaba vacía. Pero eso la encuentran, fíjate, la encuentran en el año
134 que Aurelio construye el templo de Venus. En el año 300, pues mira, la emperatriz Helena se lo tumba. Y de luego empiezan a tomar, los musulmanes toman eso, Saladino, los mamelucos, y destrozan todo eso y se lo vuelven a reconstruir con las cruzadas y todo. Y en muchos casos incluso hasta la respetaron, ¿no? Ahora fíjate, últimamente, con esta nueva apertura de ese lugar, han pasado cosas, es decir, yo no creo que esperaran encontrar algo demasiado, demasiado extraño o importante, pero lo que querían era restaurarla. Pero dicen los científicos que abrieron, que estaban presentes en la abertura de ese lugar, que emanó de allí un olor a rosas inexplicable. Muchos de ellos dicen, bueno, eso puede ser sugestión también, pero ¿qué pasó cuando empezaron todos los aparatos que de alguna manera tenían que ver con magnetos a enloquecerse? Porque eso ocurrió, ellos mismos lo relatan, los científicos que estaban allí. Todos los aparatos magnéticos, todos se descuadraron. No hubo ninguno que quedara. No encontraban qué hacer ni cómo hacer. Y era sencillamente que levantaron la lápida y encontraron de nuevo otra vez la tumba vacía, porque Cristo resucitó. Pues. Algo pasa allí. Algo pasa allí. Me recuerda mucho esa película que tenía como título Y la Biblia tenía razón. Pues fíjate, Maki, que es algo increíble. Mientras más avanza la ciencia, mientras más avanza la arqueología, toda la parte científica, médica, toda, mientras más avanza, más razón se le da tanto a la Biblia como a la fe, como a Dios. Cada vez se va probando cada vez más la existencia de Dios. Es increíble. Un día de esto deberías hacer un programa de eso. No solamente contienen, digamos, relatos sobrenaturales, sino que además todo eso es histórico, es constatable. Exacto. Que es lo más interesante que tiene toda esa historia de la Biblia, esa historia sagrada, pues. Y fíjate que en el Evangelio de Lucas se habla de algo muy bonito que dice que, las mujeres dijeron que no estaba ahí, que había resucitado y tal, y entonces estos dos se fueron camino a una población cercana que se llamaba Emaús, ¿no? Y Jesús se les aparece, ¿no? Ellos no se dan cuenta que es Jesús, pero Jesús se les aparece y le dice, ¿de qué están hablando? De lo que acaba de pasar y tal. Él dice, bueno, pero lo que acaba de pasar no es que Jesús tenía que morir, que tenía que sufrir, tenía que morir para la salvación, y le empieza a relatar cada uno de los profetas antiguos, Isaías, Miqueas, Jeremías, y estos dos le dicen, por supuesto que eso sabemos, por supuesto que eso. Los tipos sabían todo aquí, racionalmente, y eso te lo digo para aplicarlo al día de hoy. Ellos racionalmente sabían todo. En el momento en que se van a separar, pues ya se está haciendo de noche, los dos tipos de buena gente... En ese camino de Emaús. En el camino de Emaús, los dos tipos de buena gente le dicen, oiga, señor, quédese con nosotros. Entonces se sientan en una mesa, en un cafetín, o sea, en una posada en aquel entonces, y entonces le ponen ahí pan, y Jesús toma el pan, lo bendice, ¿verdad? Y se los da para comulgar. O sea, lo parte y se los distribuye. Lo parte y se los da después de... Y en ese momento ellos dicen, óyeme, se dieron cuenta que no es la palabra, sino es aquí, es la fe, es el amor, es esa incomprensión. Ahí estoy, ahí está Cristo. Y es increíble, ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, María, porque ese relato tuyo está de verdad bien, bien apasionante y bien sabroso. Pero es increíble cómo todos esos relatos coinciden. O sea, con sus diferencias, con su estilo, pero coinciden y además confirman todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Absolutamente. Es increíble eso, ¿no? Absolutamente. Es una reconfirmación de cada una de las cosas, y es una reconfirmación sencillamente que a Dios no se le llega. Le puedes llegar por la razón, pero al final de cuentas le llegas por la fe, que es creer sin entender, y sobre todo por el amor. Lo cierto, Manuel Felipe, es que el lugar más sagrado para el cristianismo está en proceso de restauración. Un equipo del National Geographic está grabando los trabajos de restauración que se realizan en ese lugar sagrado para miles de millones de personas. Bueno, ya el llamado mármol eterno ha sido removido, y de acuerdo con el arqueólogo de la misión, Friedrich Herbert, al final del estudio seremos capaces de ver la superficie de la roca original en la que, según la tradición, se colocó el cuerpo de Jesús. Se sabe que luego de la crucifixión, el cuerpo de Cristo fue depositado en una cueva de piedra caliza.
Los ortodoxos griegos, la Iglesia Católica y las autoridades armenias son los responsables de administrar y cuidar ese recinto. Y las relaciones entre ellos no han sido buenas. En 2008, una discusión entre los sacerdotes ortodoxos y los monjes armenios escaló a niveles de pelea incluso. Nosotros en Areteia hemos podido constatar que ese descubrimiento de la piedra generó una gran expectación y de hecho tenemos el testimonio de una periodista francesa que es redactora jefe del Tierra Santa Magazine, que logró hablar con los científicos que habían participado en el descubrimiento de la piedra original que está debajo de una gran capa de mármol y constató que según el testimonio recogido se habían producido unas perturbaciones de tipo electromagnéticas que no tenían explicación. Yo creo que el Santo Sepulcro, como la Sábana Santa y como otros tantos testimonios de la fe cristiana, para las personas creyentes son un testigo importante de que lo que creen es mucho más que un mito o una ideología, sino que es una historia real. Y para los no creyentes yo creo que viene envuelto en un halo de misterio hacia la figura de Jesús que es significativa para todos independientemente de su fe, ¿no? Y el Santo Sepulcro pues para la ciencia es una incógnita porque no puede demostrar si la resurrección, eso no es verdad, eso la ciencia no lo podrá demostrar nunca porque no es su campo ni tiene capacidad para ello, pero como tantos objetos que rodean a Jesucristo, pues es siempre objeto de interés. Para los cristianos, el descubrir la piedra original sobre la que descansó el cuerpo de nuestro Señor, pues es un reafirmarse en la fe, ¿no? Es un descubrir una nueva pintura, una nueva imagen de la fe cristiana. Entonces yo creo que quizá el gran revuelo es, como decía, Jesús es una figura histórica significativa para toda la humanidad. Entonces, de alguna manera es descubrir a ese Jesús real que ya no se puede ver porque los añadidos, las construcciones que se han hecho sobre el lugar han tapado, ¿no? el paisaje que debió de ver Jesús por última vez, ¿no? El paisaje de Jerusalén, del monte. Entonces, de alguna manera, nos ayuda a tocar al mismo Jesús, ¿no? El poder volver atrás, ver el lugar exacto donde reposó, tocar la misma piedra, ¿no? Es como, quizá es como tocar la fe, ¿no? Tocar esa figura de Jesús. Yo creo que por eso es tan significativo, no solamente para los creyentes. Dicen que, aunque se espera que los trabajos duren de 8 a 12 meses, los peregrinos podrán visitar el lugar. Pero hay algo importante, el hecho de que Jesús vivió y murió una muerte pública que ha alterado el curso de la historia es cierto. Uno no necesita ni siquiera ir a la Biblia para su verificación. Hay varias referencias a Jesús y el impacto que tuvo en el mundo de su época y en la historia secular. Bueno, y no solo eso, la audacia inquebrantable de los discípulos y el silencio de los testigos hostiles coexistentes dicen mucho. La resurrección es la culminación del Evangelio. Una forma de reflexionar más profundamente sobre la resurrección es entenderlo en su contexto bíblico. Un buen lugar para comenzar es el signo de Abraham. Aunque vivió 2000 años antes de Jesús, sus experiencias eran una predicción profética de la eventual muerte y resurrección de Jesús. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.